Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Matemática Simple y Directa. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con las funciones cuadráticas, donde puntualmente vamos a explicar cómo realizar el análisis completo de estas funciones utilizando 4 ejemplos de funciones cuadráticas con diferentes características. Comencemos con el primer ejemplo. En este caso, la función cuadrática que vamos a analizar es f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a realizar la representación gráfica de esta función en el plano cartesiano, donde las raíces van a estar ubicadas en el punto menos 1, 0 y en el punto 3, 0. La ordenada del origen en el punto 0, menos 3, el vértice en el punto 1, menos 4 y el eje de simetría representado por la recta x igual 1. Con estos datos podemos realizar la gráfica correspondiente de la parábola que representa a esta función cuadrática. Si no recuerdan cómo calcular los puntos notales de una función cuadrática para poder graficarla, en la descripción del video les voy a dejar el link correspondiente para que puedan escuchar y ver la explicación de cómo realizar la gráfica de este tipo de funciones. Vamos a realizar el análisis de su dominio, su imagen, su intersección con el eje X, su intersección con el eje Y, el crecimiento, decrecimiento, conjunto de negatividad, conjunto de positividad, máximo y mínimo en caso de que los tenga. Comencemos realizando el análisis del dominio de la función. Cuando hablamos del dominio de las funciones, estamos hablando de cuáles son los valores de x que participan en la función. En este caso, no importa en qué lugar nos ubiquemos del eje X, siempre vamos a obtener su respectivo valor de Y que pertenezca a la gráfica. Significa que no importa en qué lugar nos ubiquemos del eje X, siempre vamos a obtener valor de Y que corresponda a la parábola. Siempre que nosotros querramos estudiar el dominio de las funciones cuadráticas, vamos a obtener como dominio el conjunto de los números reales. También podemos interpretar esto observando la función y pensando cuáles son los valores de x que nosotros podemos colocar en la función para obtener su respectivo valor de y. Podemos colocar en el lugar donde aparecen las x absolutamente cualquier número. Puede aparecer un número irracional, un número racional, un número entero positivo, un número entero negativo. No importa qué número nosotros reemplacemos en este lugar, siempre vamos a obtener su respectivo valor de y. Por eso decimos que el dominio de la función son todos los números reales. Vamos a estudiar la imagen de la función. A diferencia del dominio, que realizamos la lectura sobre el eje X, la imagen son todos los valores de y que participan en la función. En este caso, no podemos decir que todos los números reales representan a la imagen de la función, ya que si nos ubicamos en el punto menos 5 y observamos hacia la derecha, no tenemos función, y si observamos hacia la izquierda, tampoco tenemos función. ¿Desde dónde tenemos función en el eje Y? Tenemos función desde el punto menos 4 hasta más infinito, ya que tenemos en cuenta que las ramas ascienden infinitamente hacia los valores de y positivo. Significa que los valores de y que participan en la función son desde menos 4 hasta más infinito. Tanto el dominio como la imagen lo podemos representar como un intervalo. En este caso la imagen va a estar representada por el intervalo de menos 4 inclusive, por eso colocamos un corchete, hasta más infinito. Siempre que utilizamos el infinito en un intervalo, colocamos paréntesis, ya que el infinito no es un número, tan solo es una representación y no podemos incluirlo dentro de un intervalo. Estudiemos ahora la intersección con el eje X. En este caso, la función cuadrática tiene una doble intersección con el eje X. Significa que tiene dos raíces. Una intersección, ¿sí?, en el punto menos 1, 0 y la otra intersección con el eje X está ubicada en el punto 3, 0. Veamos ahora la intersección con el eje Y. En este caso tiene una única intersección y todas las funciones cuadráticas siempre van a tener intersección con el eje Y va a ser única, en este caso ubicada en el punto 0, menos 3. Estudiemos ahora el crecimiento de la función. ¿En qué lapsos, ¿sí?, la función cuadrática tiene un comportamiento de crecimiento?
podemos observar que desde este punto, ¿sí? Desde el vértice hacia la derecha, la gráfica tiende a crecer. Siempre realizamos el estudio de izquierda a derecha. Para poder estudiar tanto el crecimiento como el decrecimiento, utilizamos el eje X. ¿Desde dónde hasta dónde la función está creciendo? La función en este caso comienza a crecer desde el punto 1 hacia más infinito. Podemos expresar el crecimiento de esta función desde el punto 1 sin incluir hasta más infinito. Tenemos en cuenta que esta rama, ¿sí? Esta parte de la función cuadrática se va a extender infinitamente hacia los valores positivos de x. Significa que desde el punto 1 hasta más infinito, la función va a tender a crecer. En el punto 1 colocamos paréntesis, ya que el punto 1, ¿sí? No pertenece al crecimiento de la función. En este punto hay un punto crítico y pertenece a un punto máximo o mínimo de la función. Estudiemos ahora el decrecimiento de esta función cuadrática. Observemos en qué lapsos la función cuadrática tiende a decrecer. Como dijimos anteriormente, ¿sí? Esta rama, esta parte de la parábola, se va a extender infinitamente hacia los valores de x negativos. Significa que el decrecimiento de la función se va a encontrar desde menos infinito y decrece hasta el punto 1 positivo en x. Desde menos infinito hasta 1 positivo, la función tiende a decrecer. Siempre el crecimiento y el decrecimiento lo vamos a leer sobre el eje X. En este caso, desde menos infinito hasta 1, sin incluir, la función va a comportarse de manera decreciente. Realicemos ahora el estudio del conjunto de negatividad y del conjunto de positividad de esta función cuadrática. Consideramos que una función es negativa cuando se encuentra debajo del eje X y consideramos que una función es positiva cuando se encuentra encima del eje X. Eso significa que una función es negativa cuando los valores que obtenemos de y son valores negativos y consideramos que es positiva cuando los valores que obtenemos de y son valores positivos. También vamos a utilizar intervalos para poder representar cada conjunto. Comencemos con el conjunto de negatividad. ¿En qué lapsos la función se encuentra por debajo del eje X? Siempre realizamos la lectura de izquierda a derecha. Como podemos observar, desde el punto -1 hasta el punto 3 positivo, la función está por debajo del eje X. Significa que el conjunto de negatividad está ubicado desde -1 hasta 3. Ambos números, ¿sí? Ambos puntos sin incluir, ya que en el punto -1 y en el punto 3 se encuentran los ceros de la función o la intersección con el eje X. No pertenecerían, ¿sí? Al conjunto de negatividad ni de positividad. Repito, el conjunto de negatividad es el lapso en donde la función nos suelta valores negativos de y el conjunto de positividad es el lapso donde la función nos suelta valores positivos. Ahora estudiemos el conjunto de positividad. ¿En qué lapsos la función se encuentra por encima del eje X? Siempre realizamos la lectura sobre el eje X de izquierda a derecha. La función se encuentra por encima del eje X desde menos infinito hasta -1 y desde 3 hacia más infinito. Colocamos unión de menos infinito a -1, es un tramo donde la función está por encima del eje X, colocamos una unión y escribimos el otro intervalo. La otra parte de la función, que es positiva, se encuentra de 3 a más infinito. De menos infinito hasta -1, unión de 3 a más infinito, estaría representando el conjunto de positividad. En este caso, la función cuadrática tiene concavidad positiva, por ende no tiene un punto máximo, pero sí tiene un punto mínimo. El punto máximo o punto mínimo de las funciones cuadráticas los determina el vértice de la función. En este caso, el vértice representa el punto mínimo y está ubicado en el punto 1 menos 4. Podemos representar el punto mínimo de la función en el punto 1 menos 4. En este caso no es un intervalo, sino que es un punto, es una coordenada. Veamos un segundo ejemplo.
En este caso, la función que vamos a analizar es f de x igual a menos x al cuadrado menos 4x más 5. Realizamos su gráfica correspondiente, donde las raíces van a estar ubicadas en el punto menos 5, 0, en el punto 1, 0, la ordenada del origen en el punto 0, 5, el vértice en el punto menos 2, 9, el eje de simetría representado por la recta x igual menos 2, y con estos datos ya podemos realizar la gráfica correspondiente. Vamos a realizar el estudio del dominio, imagen, intersección con X, intersección con Y, crecimiento, decrecimiento, conjuntos de negatividad y positividad y punto máximo o mínimo en caso de que los tenga. Comencemos con el dominio. Recordamos que en el ejemplo anterior, cuando calculamos el dominio de una función cuadrática, determinamos que siempre van a ser el conjunto de los números reales. Cuando hablamos de la imagen de una función cuadrática, estamos hablando de cuáles son los valores de y que participan en la función. En este caso no van a ser todos los números reales porque no todos los valores de y están participando en la función. ¿Cuáles son los valores de y que participan en la función? Esto viene desde menos infinito hasta el punto 9 inclusive. Desde 9 hacia arriba en el eje y no vamos a tener función. Significa que la imagen de esta función va a estar determinada desde menos infinito con paréntesis porque es un intervalo hasta el número 9 inclusive. Continuamos con la intersección con el eje y. En este caso, la función cuadrática tiene dos intersecciones con el eje x, ¿sí? También lo podemos llamar ceros de la función, los cuales van a estar ubicados en el punto menos 5, 0 y en el punto 1, 0. La intersección con el eje y siempre es única y en este caso está ubicada en el punto 0, 5. 0 de x, 5 de y. Estudiemos el crecimiento de la función. ¿En qué lapsos la función tiende a crecer? En este caso, ¿sí? Realizando la lectura de izquierda a derecha, en este tramo la función tiende a crecer hasta este punto, ¿sí? Este punto que es el vértice de la función. Entonces, realizando la lectura sobre el eje x, ¿en qué lapsos la función tiende a crecer desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí? Que es donde está ubicado el vértice? La función tiende a crecer. Colocamos paréntesis en menos infinito y colocamos el menos 2 también con paréntesis, ya que este punto no pertenece ni al crecimiento ni al decrecimiento de la función. Es un punto crítico en donde va a cambiar, ¿sí? De un comportamiento a su comportamiento opuesto. Estudiemos el decrecimiento. En este caso, el decrecimiento de la función va a estar dado desde el vértice hacia el lado derecho. Significa que desde el punto menos 2 hasta más infinito, la función va a tender a decrecer. Desde menos 2 sin incluir hasta menos infinito y colocamos paréntesis ya que el infinito no es un número sino solamente una representación y no lo podemos incluir dentro del intervalo. Estudiamos el conjunto de negatividad y positividad de esta función. ¿Sí? La función es negativa cuando se encuentra por debajo del eje x y es positiva cuando se encuentra por encima del eje x. El conjunto de negatividad vamos a tener dos tramos. Desde menos infinito hasta menos 5, la función se encuentra por debajo del eje x. Y el otro tramo, ¿sí? Va a estar ubicado desde 1 hacia más infinito, la función también va a estar ubicada por debajo del eje x. Eso significa que el conjunto de negatividad está representado desde menos infinito hasta menos 5 sin incluir, unión de 1 a más infinito. El 1 también sin incluir porque estos puntos pertenecen a los ceros de la función. El conjunto de positividad va a estar determinado desde el punto menos 5 hasta 1 positivo. En este tramo, la función se encuentra por encima del eje x. Significa que todos los valores que tengamos en este tramo vamos a tener valores positivos de y. En este caso, observamos que esta función cuadrática tiene un punto máximo ya que tiene como característica una concavidad negativa. ¿Sí? Cuando la función tiene concavidad negativa, vamos a tener un punto máximo. En este caso, el punto máximo está representado por el punto menos 2, 9. Podemos decir que si tiene punto máximo, no tiene punto mínimo. Continuemos
con el tercer ejemplo. En este ejemplo, la función que vamos a analizar es f de x igual a 2x al cuadrado más 4x más 2. La gráfica de esta función cuadrática está determinada por la siguiente parábola, donde aparece con una única raíz que también representa al vértice de esta función en el punto menos 1, 0, la ordenada del origen en el punto 0, 2 y también sumamos un punto que lo calculamos interpretando el concepto del eje de simetría. El otro punto está ubicado en el punto menos 2, 2. Comencemos a realizar el estudio de su dominio. Recordamos que el dominio de todas las funciones cuadráticas son los números reales. Todo el eje X participa en la función cuadrática. La imagen de estas funciones está determinada por los valores de y que participan en la función. En este caso tenemos imagen desde el 0 inclusive hasta más infinito. Colocamos el 0 con un corchete ya que está incluido dentro de la imagen. Hacia más infinito estaría representando la imagen de esta función cuadrática. Tenemos una única intersección con el eje X en el punto menos 1, 0. Tenemos también una intersección con el eje Y que siempre es única, en este caso en el punto 0, 2. Vamos a estudiar el crecimiento de esta función, en este caso, ¿sí? Desde el vértice hacia el lado derecho, la función tiende a crecer. Recordamos que el crecimiento y el decrecimiento realizamos la lectura sobre el eje X. Significa que la función comienza a crecer desde menos 1 hacia más infinito. El intervalo de crecimiento va a estar determinado desde menos 1 con paréntesis hasta más infinito. Colocamos paréntesis en el menos 1 ya que es un punto crítico y no pertenece ni al crecimiento ni al decrecimiento de la función. Estudiamos ahora el decrecimiento. En este caso, la función decrece, ¿sí?, del lado izquierdo del vértice, pero siempre realizamos la lectura sobre el eje X. La función viene decreciendo desde menos infinito hasta menos 1 sin incluir. Desde menos infinito hasta menos 1 es el intervalo que representa al decrecimiento de la función. Estudiamos ahora los conjuntos de negatividad y positividad. En este caso, como podemos observar, no hay ningún lapso en donde la función se encuentre por debajo del eje X. Significa que la función en ningún momento es negativa. Pero sí, la función en algún momento es positiva. ¿Desde dónde hasta dónde es positiva? La función es positiva desde menos infinito hasta menos 1, sin incluir, ¿sí?, la función es positiva desde menos infinito hasta menos 1, unión de menos 1 hacia más infinito. Recordamos que en este caso el menos 1 no lo pudimos incluir dentro del conjunto de positividad, ya que el valor de y que larga la función en este punto es igual a 0. Eso significa que este punto no pertenece ni al conjunto de negatividad ni al conjunto de positividad. Entonces llegamos a la conclusión que el conjunto de positividad se encuentra de menos infinito hasta menos 1 y de menos 1 hacia más infinito. De esta manera, ¿sí?, estamos aclarando que el menos 1 no pertenece al conjunto de positividad. En este caso, como tenemos una parábola con concavidad positiva, vamos a tener un punto mínimo, ¿sí? Así que en el lugar de máximo ponemos que no existe ningún punto máximo, pero sí existe un punto mínimo. Las coordenadas que representan al punto mínimo están determinadas por el vértice. En este caso, el punto menos 1, 0 es un mínimo de la función. Veamos el último ejemplo. En este caso, la función que vamos a analizar es f de x igual a menos x al cuadrado menos 2x menos 4. La parábola que representa a esta función cuadrática es la siguiente. En este caso tenemos una parábola que no tiene intersección con el eje x, significa que esta parábola no tiene raíces reales. Vamos a realizar su estudio correspondiente. Comencemos con el dominio. A pesar de esta función cuadrática no tener intersección con el eje x, podemos determinar que todos los valores del eje x participan en la función. Cualquier valor que nosotros tomemos del eje x, reemplazándolo en la función, vamos a tener su respectivo valor de y. Significa que el dominio de la función siguen siendo todos los números reales.
Estudiamos la imagen de la función sobre el eje Y y observamos que hay un lapso en donde no existe imagen. Significa que la imagen va a estar determinada desde menos infinito hasta el punto -3. Desde -3 hacia los positivos de Y ya no vamos a tener función. Significa que la imagen está determinada desde menos infinito hasta -3 inclusive. Como es inclusive, en el intervalo colocamos corchete. Tenemos la intersección con el eje X, en este caso la función no tiene ningún punto de corte con el eje X, así que colocamos que no existe. Tenemos la intersección con el eje Y, que en este caso está determinada por el punto 0, -4. Vamos a analizar el crecimiento de la función. En este caso, del lado izquierdo del vértice, la función tiende a crecer. Recordamos que siempre observamos el eje X y realizamos la lectura de izquierda a derecha para poder determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En este caso, la función es creciente desde menos infinito hasta el punto -1 en X. La función es creciente desde menos infinito con paréntesis, punto y coma hasta el punto -1 sin incluir. Y la función es decreciente desde -1 hacia más infinito. Ahora realizamos el estudio de los conjuntos de negatividad y de positividad. ¿En qué tramos la función es negativa? Podemos decir que la función es negativa en todo el eje X, ¿sí? No importa en qué lugar del eje X nosotros nos ubiquemos, siempre los valores que vamos a obtener de ahí van a ser valores negativos. Significa que la función es negativa en todo el eje X. Por eso colocamos que todos los números reales representan el conjunto de negatividad de esta función. El conjunto de positividad, en ningún tramo esta función está por encima del eje X, por ende no existe ningún conjunto de positividad. En este caso tenemos una parábola con concavidad negativa, por ende tenemos un punto máximo. Esta parábola no tiene un punto mínimo, pero sí tiene un punto máximo, el cual está representado por el vértice de la parábola. En este caso, el punto máximo está determinado por el punto -1, -3. Podemos colocar que en el punto mínimo no existe ninguna coordenada que represente un punto mínimo de la gráfica. Hasta acá llegamos con este video explicando cómo realizar el análisis completo de las funciones cuadráticas. Espero que les sirva y que haya quedado muy claro. Hasta luego.